Queremos tomar un verso de la palabra que está en Primera de Pedro. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 5 y verso 1. Primera de Pedro, capítulo 5. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Alabado Dios. Poderoso Jesús. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es verdad. Te pedimos que nuestros corazones estén abiertos, receptivos a la exposición breve de tu palabra en esta hora, Señor, y que podamos atesorarla y que dé fruto en nuestros corazones para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, es un texto. Cuando la hermana Vicky habló conmigo esta semana, dije, bueno, déjame ver qué texto uso. Hay tantos textos acerca del pastor, pero me gustó este, porque quien está hablando es un pastor que recibió un llamado directamente ahí, frente a frente. Y Pedro hace un ruego, fíjese. Pedro pudo haber dicho, yo les mando, yo les ordeno, pero él no usa esa palabra. Dice, yo os ruego a los ancianos que están entre vosotros. Usted dirá, ¿quiénes son los ancianos? Los ancianos son los pastores. En la iglesia primitiva se les llamaba ancianos. Viene de una cultura judaica donde los ancianos eran los que tenían la madurez y la sabiduría para dirigir a un pueblo. Así que se le llama ancianos y siempre aparece en plural porque en la iglesia primitiva no había un pastor, había varios pastores. Unos predicaban, otros enseñaban, otros administraban. Con el paso del tiempo se fue consolidando en una sola figura. Así que el apóstol dice, ruego a los ancianos. Es una exhortación que está entre ustedes, entre la iglesia. Y le dice, yo también soy anciano. Es decir, no estoy hablando desde afuera. No estoy hablando desde perspectiva de una oveja. No, estoy hablando como pastor. Porque él recibió un llamado para ser pastor. ¿Se recuerdan? Todos los que han leído el Evangelio, cómo el Señor llama a Pedro. Después que había sido crucificado y que él lo negó y que miró, quizá lo miró de lejos escondido en la cruz, en su suplicio, pero nunca se acercó por allí. El Señor trata con Pedro y le dice a Pedro, no le dice Pedro, lo llamó por su nombre, le dijo Simón, hijo de Jonás. Fíjese que el Señor le había dicho a Pedro, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre la expresión de Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre ahí está fundada la iglesia, no sobre el obispo de Roma. Si hubiese sido así, ya hace tiempo que la iglesia hubiese perecido.
La iglesia está firme porque está fundada sobre aquel que está sentado a la diestra de Dios. Esa es la roca inconmovible de los siglos. Esa roca no puede ser quemada, no puede ser matada. Por eso la iglesia a través de los siglos ha pasado por diversas situaciones tan duras y difíciles y ha derramado su sangre, pero aquí hoy está la iglesia. Porque no está fundada sobre Pedro. Así que cuando Dios se dirige a Pedro a hacer esos llamados, no se dirige a ese Pedro que él le dice, tú eres Pedro, se dirige al hombre débil, al hombre flaco, al hombre que no tiene potencial, al hombre que era impulsivo, pero que a la misma vez era cobarde, al hombre que no era quizás el mejor, pero Dios siempre busca vasos de barro para que la gloria sea de Él y no de los hombres. Porque si Dios llamara a hombres como los espartanos que daban un paso al frente y no había quien los hiciera retroceder, entonces dirían, aquí estoy yo un bravo, estamos aquí porque yo soy un bravo. No estamos aquí porque Cristo es bravo. Estamos aquí porque Cristo es el poderoso. Y Él llama a hombres frágiles y débiles a vasos de barro. Por eso se dirige a Pedro con su nombre y dice, Simón, hijo de Jonás. Y le hace esta pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, sí, yo te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y el Señor vuelve y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis corderos. Óigame. Y el Señor vuelve la tercera vez. Pedro negó 3 veces al Señor. El Señor lo que está es que tratando con él. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se puso triste. Y le dijo al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas. Qué bueno que el Señor sabe todas las cosas. Qué bueno que el Señor no puede ser engañado. Porque Él mira a lo profundo del corazón. Qué bueno que el Señor no se deja llevar por las apariencias, ni por el ruido, ni por el alboroto, ni lo que sale de mi boca. Él mira tu corazón, Él mira mi corazón. Y Pedro se puso triste y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Si me amas, apacienta mi rebaño. Así que lo fundamental para ser pastor y aceptar ese llamado es amar al Señor. Amar al Señor. Y el que ama al Señor ama la obra de Dios. El que no ama la obra de Dios no ama al Señor. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario para ganarse a la iglesia. Derramó su sangre, sufrió el suplicio, la afrenta, la burla, la humillación para ganar la iglesia. Así que el primer requisito para ser pastor, Dios quiere que aquí haya pastores potenciales. La mayor gloria de un pastor es que de su iglesia surjan pastores, ministros, misioneros, evangelistas, líderes que sirvan aquí o que sirvan allá. Porque la iglesia no puede ser estéril. La iglesia tiene que parir. La iglesia tiene que ser un taller donde surjan pastores, maestros y evangelistas que proclamen a Cristo y que sean líderes. No podemos ser niños de pañales todo el tiempo, hay que crecer. No podemos estar tomando leche todo el tiempo, hay que crecer. Hay que madurar. ¿Quién sabe cuántos pastores y pastoras hay aquí? Digo pastoras, fíjense, porque usted dirá Francisco, pero la Biblia dice pastores y varones, claro, porque la Biblia no se escribió ayer. Se lo decía a los jóvenes cuando le daba una pequeña exhortación. La Biblia no se escribió ayer. No se escribió en el siglo XX, ni en el siglo XIX, ni el XVIII, ni el XV. Se escribió
Por lo menos el Nuevo Testamento hace casi 2000 años y el Viejo Testamento, más allá. La Biblia no se escribe en un vacío cultural, no se escribe en un vacío existencial, se escribe en medio de una existencia cultural, en una forma de entender y ver la vida. Por eso hay que tener cuidado como usted interpreta la Biblia. No, yo hago esto porque yo lo leí en la Biblia que hay que hacer esto. No, tenga cuidado. Tenga cuidado. No se agarre de un verso porque la Biblia dice, hay que ver qué había allí en aquel entonces, cuál era la situación cultural y qué hay hoy aquí. Claro, ya hemos avanzado y entendemos que la mujer puede y debe asumir responsabilidades en la obra del Señor. Pero en aquel tiempo era un escándalo. Era un escándalo, no estaba la iglesia ni la gente preparada para una situación como esa. Por eso habla de ancianos y pastores, que eran hombres solamente. De manera que cuando leemos la Biblia tenemos que ir al allí y al entonces, para entonces buscar qué aplicación tiene en el aquí y en el ahora. Porque si vamos a citar los textos de la Biblia, pues tengo que decirlo aquí. La Biblia dice que la mujer que calle en la congregación. ¿Lo dice o no lo dice? Sí lo dice. Pero hay gente que interpreta la Biblia de esa manera. Y la aplican de esa manera. No, está escrito así, así lo hago. No, yo vi esto en la Biblia, tenga cuidado. Porque la Biblia no se da en un vacío cultural, se da dentro de un contexto cultural que no es el mismo que tenemos hoy en día. Así que gloria a Dios que tenemos mujeres que predican, que hay mujeres que enseñan, hay mujeres con unción de Dios, hay mujeres que pastorean. Gloria a Dios por eso. Y a veces son más entusiastas que nosotros. Sí. Cuando estuve en Sabana de la Mar, llegó una hermana de Puerto Rico con un grupo, también de dominicanos, y ella dijo, ¿quién tiene el llamado? Porque él sí es tan entusiasta y yo soy tan calladito. Y le dije, no, los dos tenemos el llamado. Pero es una bendición que hoy en día, y hago este paréntesis, ¿verdad? Para que nadie se confunda de que tenemos mujeres pastoras. Y que de aquí pueden salir mujeres pastoras. No te asustes. Tú no sabes lo que Dios tiene contigo. En la iglesia donde yo me crié, la gente que yo menos me creía, los jóvenes que menos yo me creía, que estaban ahí, que no le importaba nada, hoy día son pastores y pastoras. Y yo me quedé con la boca abierta y digo, ¿cómo es posible? Tú no sabes lo que Dios tiene contigo. No, que yo soy tan calladito. Olvídate que eres calladito. Cuando baja el fuego del cielo vas a abrir la boca. Cuando se te metes el fuego en el corazón vas a abrir la boca. Cuando Dios te ponga a ti un peso, una carga sobre la iglesia, vas a asumir el cargo al cual Dios te llama. Así que quizás Dios le está diciendo a algunos en esta hora, apacentad la obra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Es decir, yo soy un pastor, dice Pedro, que soy testigo de los padecimientos de Cristo. Yo lo vi, quizá lo dejo, pero lo vio. Y dice, y que soy también participante de la gloria que será revelada. Qué cosa gloriosa. Soy también participante de la gloria que será revelada. Y estoy seguro que en la mente de Pedro estaba ese momento cuando subió con los otros dos discípulos al monte de la transfiguración. Y allí el Señor se transfiguró. Dejó salir su majestad y su gloria divina. Y Pedro dice a la iglesia, porque no os hemos dado este mensaje siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque cuando él recibió
del Padre Celestial, gloria y honra, nosotros estuvimos allí presentes y oímos la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Es decir, yo soy testigo del poder de Dios. Yo soy testigo de la manifestación de Dios. Y yo creo que cada pastor verdadero tiene que tener una experiencia transformadora. Porque hay muchos pastores, déjenme decirle, no podemos tapar el cielo con la mano. Hay pastores que tienen un doctorado, pero eso es lo único que tienen. Hay pastores que son muy elocuentes, eso es lo único que tienen. Hay pastores que hablan muy bien, eso es lo único que tienen. Le falta lo fundamental, una experiencia con el Cristo de la gloria. Así que lo fundamental es tener una experiencia con el Cristo de la gloria, con el Cristo poderoso. Ser pastor no es cualquier cosa. En el siglo XIX hubo un pastor, predicador famoso que cualquier estudiante de instituto y de seminario lo conoce, ¿verdad? El pastor lo sabe, Spurgeon. En el siglo XIX nunca tuvo una preparación académica. Pero ese hombre predicaba de tal manera que las multitudes querían escucharlo. En una ocasión se quedaron 20.000 afuera que no pudieron entrar, que querían escuchar a este hombre predicar. Sus mensajes, sus sermones eran publicados. La gente compraba sus sermones, lo querían leer. No lo pude escuchar, pero voy a leer ese mensaje poderoso de Dios. Un ministerio fructífero. ¿Saben? Y dicen, y lo digo así porque no me consta, no pude verificar si es cierto o no, pero dicen que la reina de Inglaterra le ofreció un puesto. Le dijo: deje el pastorado y venga a tomar un cargo aquí, en mi reinado. Y Spurgeon le dijo: no puedo bajar de puesto. No puedo bajar de puesto. Y la reina le dijo: usted está loco. ¿Cómo puede comparar un puesto de canciller para la reina de Inglaterra, que en el siglo XIX, fíjate, Inglaterra ganó lo máximo, por un pastorado? Y dijo: efectivamente estaría loco si dejara de ser pastor para hacerlo. Un puesto que me dé más dinero, pero que me roba la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y así ha habido muchos pastores así que han tenido en Puerto Rico. El reverendo Florentino Santana, de los discípulos de Cristo, el gobernador más reconocido en Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, le dijo: corra para alcalde de Bayamón, porque era un hombre que tenía un verbo encendido, daba gusto. Yo le escuché predicar, un viejito ya estaba viejito, pero daba gusto escuchar a este hombre predicar, tenía carisma. O sea, no era que brincaba y saltaba y gritaba, no, porque no era un pentecostal, pero tenía fuego en el corazón. Daba gusto escucharlo predicar, y tuvo un ministerio fructífero en Bayamón que abarcó todas las cosas. Y Muñoz Marín dijo: hay que ponerlo a correr aquí de alcalde de Bayamón. Y Florentino Santana le dijo: pastor sí, alcalde no. Mi viejo decía que eso es cambiar, en Puerto Rico dicen cambiar China por botella. China es naranja, cambiar naranja por botella. No hay un puesto aquí en la tierra de más envergadura y de mayor responsabilidad que ser pastor en la iglesia del Señor. Eso a mí me hace temblar. Yo no sé usted. Hay que tener un llamado de Dios. Yo he peleado como gato boca arriba para no ser pastor. Le pido el perdón al Señor por eso. No me hicieron esa trampita que le hicieron al pastor. El pastor me dijo: Francisco, vamos a levantar la obra ya para que tú. Yo, ¿quién yo? No, yo no. Búscate otro por ahí. Claro, estaba muy joven, ¿verdad? No me sentía capacitado.
pero entendía que es una responsabilidad muy seria. La Escritura dice que ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios. No es el presidente de la nación, no es el presidente de las Naciones Unidas. Les van a dar cuenta a Dios. Óigame, eso a mí me hace temblar. Entonces hay que asumir la responsabilidad con un reconocimiento de lo que Dios ha puesto en las manos del pastor. Porque como dije, hay pastores y hay pastores. Hay pastores que son un ministerio en términos humanos muy fructífero, tienen 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, pero yo no quiero estar en el pellejo de esa gente. Porque la función del pastor es proclamar la verdad del evangelio, le guste a la gente o no le guste. Diezmen o no diezmen. Den ofrenda o no den ofrenda. El pastor tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Pedro dice que es participante de la gloria que será revelada. Nosotros estamos esperando una gloria que ha de ser revelada. Esa trompeta va a sonar. Y va a sonar hermosa, nítida, clara, pero no todos lo van a escuchar. Pero aquellos que están preparados van a escuchar esa trompeta. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos levantados y estaremos con el príncipe de los pastores. Santificado sea su nombre. Apacentad al Rey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. El pastor tiene que cuidar de la iglesia. No tiene que cuidar de tu estado financiero. No tiene que cuidar si tienes trabajo o no tienes trabajo. No, eso no fue que Dios llamó al pastor. Claro, es humano y si puede ayudarte, te va a ayudar. Pero para eso no fue que Dios llamó al pastor. No lo llamó para que tú seas exitoso, para que consigas un puesto, para que seas un profesional. No. Te lo llamó para que cuides de tu vida espiritual. Porque sin santidad nadie que verá al Señor. Cuidando de ella, no por fuerza, es decir, no obligado. El pastor dice que lo encerraron ahí, pero él aceptó voluntariamente. De otra manera hubiese fracasado. No por fuerza, sino voluntariamente. De su voluntad. Le ha dicho el Señor, heme aquí, envíame a mí. No por ganancia deshonesta. ¿Qué significa ganancia deshonesta? ¿Que el pastor roba dinero de la iglesia? No. Significa que hay pastores que entran al ministerio simplemente por el salario. Simplemente porque uno dice, eso, como decimos en Puerto Rico, eso es un quitado. Déjame explicar esa expresión que es un argot de mi tiempo, ¿verdad? Eso es sumamente fácil. Ser pastor, eso es fácil, mijo, métete a pastor. Hay gente que le dicen a los hijos, métete a pastor, mijo, eso es un mamey, como decimos los boricuas. Eso es un mamey, no tienes jefe, no tienes que reportarte. En tu casa tú haces lo que dé la gana, haces lo que... Y después ahora es más fácil, vas a la computadora, vas a un sermón y lo predicas. No tienes que doblar rodillas ni que esforzarte. No saben qué se están metiendo. Porque tendrán que darle cuenta a Dios. Hay que doblar rodillas, hay que buscar el mensaje de Dios. Hay que buscar el mensaje de Dios. Dios no llamó al pastor para que diga lo que a él se le ocurra. Llamó al pastor para que proclame y exponga la poderosa palabra de Dios que transforma, que rompe cadenas, que desata ligaduras, que echa fuera el demonio, que nos edifica, que nos levanta, que nos lleva a la presencia de Dios. Así que hay que hacerlo no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Como dije, la Biblia no se escribió ayer, se escribió en otro tiempo. Y en aquel tiempo habían señores y habían esclavos. Así que él está diciendo, la iglesia, tenga cuidado, los miembros de la iglesia no son esclavos de ustedes. Dios los ha puesto al frente para que la cuiden, para que la apacenten, para que le den alimento. Pero ellos no son sus esclavos, ni ustedes son amos.
hágalo con amor. Hágalo como el buen pastor, que el buen pastor que su vida da por las ovejas. En la iglesia hay un gobierno, no hay anarquía, porque la anarquía es falta de gobierno y falta de leyes. Y Dios es un Dios de orden. Así que hay un gobierno en la iglesia. Pero la iglesia no es una democracia. Tampoco es una monarquía. Aquí no hay una sucesión de príncipes y princesas, no. Tampoco es una dictadura. La iglesia es un gobierno gobernado por Dios, y Dios ha puesto hombres y mujeres para que dirijan a la iglesia, para que caminen en santidad, en rectitud, apartados del mundo y busquen el rostro de Dios. Para que se provea un ambiente propicio donde podamos adorar y donde la gloria de Dios caiga, como ha caído aquí muchas veces. Y dice el apóstol, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y eso es lo que a mí me hace temblar. Dios ha llamado al pastor para que sea ejemplo. Ejemplo. Y ser ejemplo no es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque Dios no puso por pastor un querubín. Sería fácil para un querubín ser ejemplo. Sería fácil para un ángel ser ejemplo. Pero Dios llamó a pastores, vasos de barro, con debilidades, con virtudes y defectos. No hay un pastor aquí en la tierra, ni lo ha habido, que sea perfecto. Tienen virtudes y tienen defectos. Pero lo que se espera de un pastor es que cumpla su ministerio. Pablo le dijo a Timoteo o a Tito, no recuerdo bien cuál de los dos: cumple tu ministerio. Procura presentarte delante de Dios como obrero que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad, para que la iglesia sea edificada, no para que yo diga, wow, qué tremendo predicador, no, para que la iglesia sea edificada en la poderosa palabra de Dios. Una iglesia que está asentada en la palabra de Dios no será conmovida, no será movida. Una persona que se ha convertido con todo su corazón al Señor jamás volverá atrás. Pero hay que sembrar y hay que regar. Pablo dijo, yo sembré, y después vino Apolo y regó. Y yo digo que la mayoría de los pastores son regones. No se me moleste, pastor. La mayoría de los pastores son regones, ¿verdad? Porque mucha gente ha venido ya convertida, quizá con hasta 40 años de experiencia, pero tienen que ser regados. Esa semilla sembrada en el corazón tiene que ser regada con la palabra de Dios, que da crecimiento para vida eterna. Y Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, le dice a la iglesia, porque él fue el fundador. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada cual mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto, el cual es Cristo. No es Pedro, no es María, no es José, es Cristo. No es ningún apóstol de ayer y de hoy, es Cristo, el fundamento de nuestra fe. Y esa es la palabra de la buena doctrina. Esa es la palabra de verdad que hay que predicar. Entonces hay que ser obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Es más, no se ofenda a nadie, pero léase las cartas pastorales, donde Pablo le dice a estos pastores, Timoteo y Tito, evita las discusiones sobre la mal llamada ciencia, evita las discusiones sobre la ley, evita las discusiones sobre la genealogía interminable. Predica la verdad del Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, a Tito, creo que es a Tito, ya la mente me está fallando. Le dice, palabra fiel. Tito era un pastor, por ejemplo. Quiero explicar, ¿verdad? Tito era un pastor. Palabra fiel y digna de ser recibida.
¿Y de qué está hablando Pablo? Está hablando de lo que había dicho anteriormente. Y le dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia y en maldad, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por gracia sois salvos. Eso es lo fundamental del Evangelio. No es los conocimientos teológicos, no son los debates teológicos. Lo fundamental que hay que proclamar es que estamos aquí por la sangre de Cristo. Y que hay que vivir en santidad. Y que hay que apartarse del mundo. Y que hay que aborrecer el pecado. Y que tenemos que consagrarnos a Dios. Gloria a Dios. ¿Y por qué Dios pone el pastor? Porque nos tienen que recordar porque es que somos, las ovejas son un animal medio bruto, perdónenme, ¿verdad? Por eso necesitan un pastor. La oveja es un animal frágil. Necesitan un pastor que tenga un cayado y una vara. Algunos dicen que la vara es para golpear a las ovejas. No. La vara era para defender a las ovejas. El pastor no está para golpear, el pastor está para curar y vendar heridas al que está caído. Y ya voy a terminar porque quiero ser breve en el día de hoy. Pero en la antigüedad, a los dirigentes de Israel, Dios los trata como pastores. Y Dios dijo, ay de los pastores inútiles que dispersan el rebaño. Entonces hay que ser pastor útil. Hay que ser de utilidad al rebaño. Hay que ser fiel a la palabra de Dios. Y como dije, quizás algunos aquí no saben, pero quizás mañana serán pastores y pastoras. Francisco, yo soy mudo y soy muda. No te preocupes, que el Señor te va a abrir la boca. Porque cuando Dios mete esa palabra en el corazón es imposible quedarse callado. No hay que ser un gran orador. Dios no espera que seas un gran orador. Dios no espera que seas un gran teólogo. No. Dios no espera que hables bonito y que tengas ese carisma que tienen algunos pastores por ahí que hacen dinero. Que, óigame, qué cosa más linda. Hasta a mí me dan ganas de estar ahí. Con esa sonrisa hablando. Así, y todo el tiempo hablando con una señora. Oye, qué gente más cautivadora. ¿Verdad? Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que siguieran otro evangelio? Fascinar es cautivar, ¿verdad? Encantar. No, Dios no llamó a los pastores para encantar. Hay pastores que no son encantadores, pero predican la verdad. Sí. Hay pastores que meten las patas, como dije, perdón la expresión, ¿verdad? Porque son humanos. Son humanos. Pero lo importante es que sean fieles. Y que cumpla su ministerio con responsabilidad. Antes de venir para Estados Unidos, en la iglesia donde estaba, había un pastor que no se sabía lo que decía. Nadie sabía lo que hablaba. Las jóvenes de la iglesia, que no le importaba, decían, mami, pero ¿de qué está hablando? La iglesia se estaba quedando vacía. Y un miembro de la junta me llama y dice, Francisco, voy a llamar para que saquen a este hombre de aquí. Quiero saber si tengo tu respaldo. Y dije, tiene mi respaldo. Porque los pastores están para cumplir su responsabilidad. Y yo no creo que haya nadie tan bruto que no pueda decir unas palabras. Es cuestión de prepararse. Es cuestión de ser responsable. No tiene que ser bajar aquí con una verborrea, ¿verdad? Como decía en Puerto Rico. No. Es simplemente de meterte en la palabra de Dios. Y Dios te va a dar palabra. Si doblas rodillas, Dios te va a dar mensaje. Alguien dijo que Dios no le da mensaje a holgazanes. Porque los sermones, como decía a los jóvenes, hay que parirlos. Los sermones hay que cocinarlos. Así que las mujeres quizás tengan más virtudes para predicar. Los sermones hay que cocinarlos. Hay que buscar los ingredientes necesarios.
hay que poner la medida correcta de sal, de aceite, de lo que sea, de pique. A mí me gusta que tenga un poco de pique, pero que tengan sustancia. Así que es cuestión de prepararse. Es cuestión de ir a la presencia del Señor. El mejor cumplido que yo escuché decir a un predicador fue de un pastor retirado que se acercó al predicador y le dijo: ¡qué bien cocinaste ese sermón! Y era un pastor retirado de muchos años que fue un tremendo predicador también. Y él no pudo aguantarse. Tan pronto el predicador bajó, él se le acercó y le dijo: ¡qué bien cocinaste ese sermón! Porque a veces no se sabe ni lo que están hablando. Pero qué bueno que aquí hay palabras de Dios. Que tenemos palabras de Dios. Y en esta hora proclamamos al pastor de los pastores. A ese es el que nosotros damos la gloria. A ese es el que damos la alabanza. A ese es el que pertenece el poder y el imperio. Ese es el que murió en la cruz del Calvario por ti. Ese es el que sufrió el suplicio por ti. Ese es el que llevó tu pecado en la cruz del Calvario. Y esa es la sana doctrina. Como dijo el escritor de Hebreo: puesto los ojos en Jesús, no en el pastor, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde están tus ojos, iglesia? ¿Dónde están tus ojos? Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Amén. El autor y consumador de la iglesia. Mi pastor decía en Santa Juanita que los pastores son aves de paso. Él siempre nos decía eso. Y yo decía: no, que este no pase, que ese se quede ahí. Yo anhelaba que llegara cada domingo, cada domingo para escuchar a mi pastor predicar una palabra poderosa. Pero él siempre nos bajaba con eso. Y yo: no, ese cuento no me gusta a mí. Que los pastores son aves de paso. La iglesia tiene que fundamentarse en Cristo. Amar a los pastores, pero fundamentada en Cristo. Y una ocasión hubo una bendición en medio de la iglesia. Una bendición cuando el culto se acabó. Había una bendición y estaba gente ministrando y moviéndose. Y el pastor ya había terminado de predicar y estaba en la puerta final. Y él sí se me acerca y me dice: vamos a orar por el pastor. Y fuimos a orar por el pastor. Si yo sé lo que el Espíritu iba a hacer, yo le digo a él: si no, no oremos por el pastor. Pero yo no sabía. Y cuando él sí está orando por el pastor, el Espíritu la lleva a ungir los pies. Y yo dije: bueno, mejor le duelen los pies. Simplemente era una confirmación de que esos pies se iban, era que se iban para otra iglesia. Él no lo confesó después que le dieron el traslado. Él dijo: esta no sabe que esos pies se van a mover. Si yo llego a saber eso, no me unge en la cabeza mejor para que Dios le cambie los pensamientos. Sí, un pastor muy querido. Y nos dio mucha tristeza. Menos mal que se lo llevan parecido. Si se lo llevan para Toa Baja, yo me voy para Toa Baja. Si lo llevan para Cataño, yo me voy para Cataño. Pero la iglesia, nosotros, me incluyo, tenemos que aprender a estar cimentados en Cristo. Porque un día, dentro de 20 años, aunque quizás el pastor está todavía por aquí, pero no sabemos. Ni sabemos quién va a estar al frente. Pero la iglesia tiene que seguir marchando. La iglesia tiene que seguir marchando. La iglesia tiene que seguir proclamando a Cristo. Porque estamos parados sobre la roca inconmovible de los siglos. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos guarde. No pedir a las hermanas que aceptan a Cristo, que pasen por aquí. Los pastores van a orar por ustedes. Las hermanas que aceptan a Cristo, las dos hermanas pasen por aquí, los pastores van a orar por ustedes.